Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y todas y todes. Vamos a continuar con la unidad 3, esta es la segunda parte, como les decía en la primera parte de la grabación. Son algunos puntos que tienen que ver con la Constitución que complementan lo que vimos en el parcial de la primera mitad del año. Entonces, como para profundizar algunos puntos que me parece que son fundamentales. Recordemos, la Constitución es de 1916 y en su esquema constitucional, en la primera parte vimos que estaba el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, los municipios, que eso ya vamos a ver también, y Dirección General de Escuelas, Irrigación, Banco Provincial y Tribunal de Cuentas. En este video nos vamos a dedicar a estos organismos, que no son los únicos, porque hay otros también creados, pero solo son lo que vamos a estudiar. Así que bueno, vamos a pasar a ver el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? Ustedes recuerden que cuando ustedes vieron la administración general en primer año, ustedes vieron que las funciones fundamentales tenían que ver de la administración, organización y control. Y el control es una de las funciones indelegables del Estado. ¿Qué quiere decir? No puede ser ejercido sino por el Estado. Sí o sí tiene que ser ejercida la función, no la ejecución, pero la función de control. ¿Y qué tiene que controlar? En este caso, lo que tiene que controlar son todos los recursos públicos. Nosotros, los ciudadanos, aportamos impuestos, que en el caso de los impuestos provinciales, ¿no es cierto? Existen impuestos de distinto tipo. ¿No? Entonces, esos impuestos, por ejemplo, los impuestos provinciales como impuesto inmobiliario, que es el impuesto que uno paga por las propiedades que tiene, por una casa, por un terreno, etc. El impuesto a los automotores, ¿no? El impuesto al automotor tiene que ver con todos los autos, etcétera, que se paga un impuesto, se paga un recurso por que uno aporta como ciudadano, y existen otros más, impuestos de sello, etcétera, otros impuestos provinciales. ¿No? Todos esos impuestos son los que forman parte de la recaudación del Estado. Esa recaudación va a formar parte de la bolsa de dinero que cuenta la provincia para desarrollar sus políticas públicas, para el pago de los docentes, los médicos, la seguridad, los programas que se realiza, etc. De toda esa masa de impuestos, que es una bolsa, podríamos decir, de dinero, una bolsa de dinero, una cuenta bancaria seguramente, más de una cuenta también, que es la recaudación de todos los tributos que hacen los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Con todo eso se hace el financiamiento de todo el funcionamiento de la administración pública provincial. También la administración pública provincial recibe recursos de la nación, lo que se llama también como la famosa coparticipación federal. ¿Qué es la coparticipación federal? Los impuestos nacionales que se reciben, por ejemplo, lo que recibe la nación por el impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, esos son impuestos nacionales. Todo ese dinero lo recauda la nación y después lo distribuye, le da una parte a cada provincia. Eso es la coparticipación. ¿No? Entonces también esos recursos llegan a las provincias. Con todos esos recursos que llegan a las provincias, se da el funcionamiento de la administración pública, los sueldos estatales, todo lo que planteábamos, el equipamiento para la salud, el equipamiento para las escuelas, etc. Todo eso surge de los impuestos. Bien, ahora, los ejecuta el Poder Ejecutivo con normas que va a plantear el Legislativo, y el Judicial, de alguna manera, revisa que esas normas hayan sido aplicadas. Pero ¿quién controla el dinero de las cuentas? Bueno, para controlar el dinero de las cuentas públicas se crea este instrumento que es el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. El Tribunal de Cuentas es un órgano extrapoder, es decir, está por fuera de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y es el responsable
¿no es cierto?, del control de todo lo que son las finanzas públicas. Se crea este tribunal, como dice el artículo 181, para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechos por todos los funcionarios, empleados y administradores de la provincia. Anualmente, los organismos públicos presentan una rendición de fondos, una rendición que vamos a ver que es un control administrativo financiero, un control, una rendición de todos los recursos, es decir, recibieron 100 pesos, bueno, ¿en qué gastaron esos 100 pesos? Por decir, un ejemplo. Bien. Y esto es obligatorio, es decir, que siempre haya alguien que está controlando la finanza. Para eso se crea este Tribunal de Cuentas, jurisdicción en toda la provincia. Es decir, que va a controlar los tres poderes, va a controlar los municipios, los organismos descentralizados. Digo, por ejemplo, en el caso de Mendoza, el IPB, Instituto Provincial de la Vivienda, lo controla, digamos, y todos los otros organismos descentralizados, desconcentrados, que dependan del gobierno provincial. Entonces, ¿a quiénes va a controlar? Dice lo del 182, todos los poderes públicos, lo que decía recién yo, las municipalidades y cuántos empleados y personas administren caudales de la provincia y otras corporaciones. Están obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubiesen invertido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tribunal no solamente va a controlar a los organismos como entidad, como organización pública estatal, sino que también va a controlar a los funcionarios que ejercen esos cargos. Bien. El Tribunal de Cuentas, ¿cómo está formado? Va a estar formado por un presidente letrado, que deberá reunir las condiciones que se requieren para ser miembro de la Suprema Corte, y dos vocales contadores públicos de la matrícula, con ciudadanía en ejercicio que tengan como mínimo 30 años de edad, y estos funcionarios tienen exclusividad de la función, quiere decir que no pueden ejercer de forma liberal su profesión, es decir, no pueden, podríamos decir, ejercer, ser un contador vocal del Tribunal de Cuentas y en forma simultánea tener su estudio de contabilidad. No lo puede hacer. Tienen exclusividad en trabajo en el Tribunal de Cuentas. Los miembros del tribunal serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, ¿no? Es el mismo procedimiento. Bien. ¿Qué podemos decir con respecto al tema del Tribunal de Cuentas? ¿Cuáles son los controles y cuándo los realizan? Esto lo vamos a explicar un poquitito. Bueno, el control lo hace, al fin, ustedes saben que anualmente el ejercicio, digamos, del año calendario, el control lo hacen, hay dos tipos de controles, control al finalizar el año y controles periódicos también, que eso se incorporó por una reforma del Tribunal de Cuentas, controles durante el año. Van haciendo revisiones de las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Tribunal de Cuentas? Bueno, tiene competencia para hacer controles referidos a lo que se llama controles de legalidad administrativa y financiera. Control de legalidad. ¿Qué quiere decir control de legalidad? Quiere decir control para ver si las cuentas públicas han sido, digamos, los dineros públicos han sido invertidos o utilizados de acuerdo a las normas que existen en la provincia. Es decir, para fines legales, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza, la 9003, conforme a la Ley de Administración Financiera Provincial, etcétera. Es decir, que tienen que ser con legalidad y con todos los principios que se establezcan, que son aplicables a nivel provincial, y también algunas normas que tengan que ver con nacional. Por ejemplo, se va a verificar la legalidad de compras con, supónganse que el gobierno provincial, un ministerio, el que sea, quiere hacer una compra de materiales, qué sé yo, eléctricos, para arreglar una construcción. Bien.
va a revisar el procedimiento que haya sido hecho en función del monto, tiene que ser hecho por licitación pública, licitación privada o compra directa. Esos son mecanismos que ustedes ya después lo van a ver en la administración financiera. Y va a revisar que haya sido hecho conforme a ese procedimiento, que ese procedimiento va a implicar plazos, ese procedimiento va a implicar publicaciones de las ofertas, selección de los oferentes, bueno, todo un procedimiento para determinar a quién le va a comprar el Estado. Entonces, lo que va a mirar el Tribunal de Cuentas es la legalidad de esas cuentas, ¿no? De que efectivamente se esté comprando conforme a la normativa vigente. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que decir también que ese control de legalidad que hace el Tribunal de Cuentas, durante el año va haciendo miradas parciales, digamos, va haciendo intervenciones y se va a expresar haciendo recomendaciones. Recomendaciones digamos, de corregir procedimientos, recomendaciones de mejorar procedimientos, es decir, de cuestiones formales, de plazos, de cómo se tiene que comprar, va haciendo algunas recomendaciones a los organismos y a los titulares referentes de cada organismo. Cuando uno asume un cargo estatal, provincial, firma una declaración de responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas. ¿Qué significa eso? Que las personas que son titulares son personas que tienen que responder por la institución, pero también tienen que responder con sus propios recursos. Es decir, una persona, por ejemplo, si vos sos ministro de lo que sea, tenés que responder por todo el ministerio, pero además tenés que responder con tus propios recursos si hay un hecho irregular desde el punto de vista administrativo, contable. Esto, cuando muchas veces se plantea que no existen controles dentro de la administración pública, esto no es así. Existen sistemas de control para evitar un montón de situaciones. Lo que pasa es que muchas veces los controles no llegan de manera adecuada, completos, a tiempo, y bueno, y hay hechos de corrupción o irregularidades administrativas, etc. Pero los mecanismos están creados en la Constitución, no es que no existan. Eso por un lado. Por otro lado, hablábamos de control de legalidad. Decíamos de las normas administrativas a nivel nacional. Por ejemplo, en esa compra que yo decía de materiales eléctricos, cuando paga el material eléctrico que compró la provincia, por ejemplo, tiene que pedir que le den una factura. La factura del proveedor le va a dar una factura que tiene que tener todo lo que establece la FIP. Ingresos brutos, tiene el número de ingresos brutos que es provincial, número de AFIP, de inscripción, si es responsable inscripto, responsable no inscripto, tiene una serie de formalidades que no son provinciales, son nacionales, pero también tiene que controlarlas, y las controla el Tribunal de Cuentas. Eso es control de legalidad de los actos. ¿Qué no controla el Tribunal de Cuentas? Que ahí es donde se producen los baches, pero no se controla por una cuestión digamos, de origen de la concepción de lo que es el control. El control en los últimos, ya lo vamos a ver en una próxima unidad, cuando vamos a hablar de control, el control hace referencia a esa imagen, a ese concepto de control contable, financiero, administrativo. Y cuando se habla de evaluación de la gestión, hace referencia a otro concepto que tiene que ver con el logro de objetivos, el logro de metas, el logro de actividades, etc. Es decir, que en este caso ya no se habla de control de legalidad, sino que se habla de evaluación como el logro de una meta. Por ejemplo, si un gobierno, no sé, planteó superar la pobreza, la superó, si planteó un plan de viviendas y lo logró, si planteó un plan de vacunación masiva y lo logró, o no. Todos esos tipos de modos de revisión de la gestión pública se llaman evaluación de la gestión. Y ahí lo que se va a hacer es otro tipo, digamos, de control o de evaluación, que es el que se llama control de oportunidad, mérito o conveniencia. ¿Qué quiere decir?
oportunidad, mérito o conveniencia. La oportunidad tiene que ver con lo que se esperaría es que de alguna manera se pudiera, hubiese un organismo que controlara la oportunidad del gasto. Es decir, bueno, por ejemplo, se compraron, no sé, 500 luminarias y a lo mejor se necesitaba otra cosa y no luminarias, o se compraron, qué sé yo, no sé, el momento, la oportunidad, mérito o conveniencia, hacia el momento. O también al logro, o por ahí se compran luminarias y no está priorizado en las políticas públicas, no sé, la compra de un programa de luminarias. Sin embargo, supónganse hay un plan de vacunación y no se invirtió en vacunación. Entonces allí lo que entra a jugar es otra cosa, que es la oportunidad, el mérito o la conveniencia del gasto. La realidad es que los organismos de control vigentes a nivel provincial no prevén estas situaciones. No prevén. Es decir, el Tribunal de Cuentas solo va a revisar los aspectos administrativos contables y va a revisar que la factura esté correcta, que el procedimiento esté correcto, etc. Pero, ¿qué se compró? ¿Para qué? Si eso está en función de un objetivo, de una política, etc., eso no lo controla el Tribunal de Cuentas. Otra cosa que tenemos que plantear del Tribunal de Cuentas también es que cuáles son las consecuencias jurídicas de sus actos, que esto es importante. Tiene poder de policía digamos, el Estado, el Tribunal de Cuentas, y por tanto tiene poder para establecer sanciones. Cuando se incumplen las normas administrativas, es decir, supónganse que se hace una compra ilegal, o se hace una compra y se paga sin factura, o etcétera, pueden haber infinidad, o no se cumplen los plazos de publicación de la licitación, etcétera. En esos casos, lo que sucede es que el Tribunal de Cuentas puede sancionar al organismo y sancionar a los responsables del organismo que han sido los que firmaron cuando asumieron. Por ejemplo, un director de vialidad. Si compras, se detectan que hay irregularidades administrativas, etc., el Tribunal de Cuentas sanciona al organismo y sanciona al responsable que esté en ese momento. Es más, el responsable tiene que pagar con su propio pecunio, es decir, con sus propios recursos, la multa que les van a aplicar el Tribunal de Cuentas. Esto es muy importante porque en realidad es el órgano de control administrativo financiero más importante que tiene la provincia. Y va a controlar no solamente al gobierno provincial, sino también a los descentralizados, como les decía, Vialidad, el IPB, Instituto Provincial de la Vivienda, etcétera, otros más, y también los municipios. Es decir, todas las finanzas municipales son también controladas por el Tribunal de Cuentas. Bueno, ahora vamos a pasar el otro organismo que decíamos que era muy importante, que era el Departamento General de Irrigación. Este para algunos autores o algunos constitucionalistas plantean que el Departamento General de Irrigación tiene un poder tan importante que es casi asimilable, porque tiene toda una estructura de representación del agua, vamos a ver cómo es eso, tan importante que es casi asimilable, podríamos decir, el poder que tiene en términos territoriales al de un gobernador, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener el control del recurso más importante, que es el agua, ¿no es cierto?, de la provincia. Así se crea este Departamento General de Irrigación. El artículo 186 va a plantear que el uso del agua del dominio público de la provincia es un derecho inherente a los predios, a lo cual se concede las condiciones determinadas en el Código Civil. Las leyes sobre irrigación que dicte la legislatura en ningún caso privarán a los interesados de los canales, hijuelas y desagües
de la facultad de elegir sus autoridades y administrar sus respectivas rentas, sin perjuicio del control de las autoridades superiores de irrigación. Ustedes saben que el sistema de Mendoza, volviendo al origen que planteábamos de esto del desierto, es muy interesante la estructura de irrigación, porque irrigación tiene toda una estructura distribuida a lo largo del territorio, que son los administradores y los custodios de la distribución del agua, de los canales, de las hijuelas, de los desagües, de las acequias que pasan por cada uno de los lugares, digo, tiene toda una estructura de organización del agua, desde grandes canales, los embalses, como por ejemplo en el caso del río Mendoza, nosotros tenemos el embalse de Potrerillo, después tenemos el dique Chipoleti, son los que de alguna manera almacenan y distribuyen el agua, y el agua después para riego, no para consumo humano, sino que la irrigación plantea todo lo que es el agua para riego básicamente agrícola. Entonces, tienen estructuras con representantes de cada uno de los cauces, del río Mendoza, del río Tunuyán, etc. Y a su vez por partes del río, donde hay representantes, que es toda una cadena muy interesante que hay que verla, hay que ampliar y ver la página de irrigación, con sus inspectores de cauces. ¿Qué son los inspectores de cauces? Los que controlan y distribuyen el agua del lugar y van a distribuir las porciones de agua, y el que va a hacer esa distribución es una figura típica mendocina, que es el tomero. El tomero es el que toma y da, ¿no? El que da como dice la canción, el tomero es el que distribuye la cantidad de agua que llega a cada espacio agrícola, ¿no es cierto? Es el que va a dar tantas horas de agua. En las zonas urbanas nosotros eso no lo conocemos, pero si hacemos un poquito más de miradita hacia el interior de nuestros departamentos, Guaymallén, Luján, etc., existe esa figura del tomero, que es el que distribuye el agua para riego. Todos estos se eligen por un sistema muy interesante, absolutamente democrático, eligen sus autoridades, etc., los mismos usuarios, así que es un sistema modelo a nivel nacional de principio del siglo, este sistema con la ley de aguas. Todos los asuntos que se refieran a irrigación en la provincia, que no sean competencia de la justicia ordinaria, están exclusivamente a cargo del Departamento General de Irrigación, que va a estar a cargo, ¿no es cierto?, de un superintendente, nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y un consejo de administración compuesto por 5 miembros, designados igual, es decir, designados de la misma manera. El superintendente de irrigación y los miembros de ese consejo duran 5 años en la gestión. ¿Por qué? Porque la idea es que, fíjense que este ciclo que va a, de alguna manera, gobernar el Departamento General de Irrigación es mayor que los 4 años del gobernador. Es 5 años precisamente ¿para qué? Para que no se produzca, se intentaba, cosa que no se ha logrado, es que el área de irrigación fuera un área que estuviera como hasta podríamos decir, por fuera de la contienda política, que estuviese y que tuviese continuidad un año más que la gestión de un gobernador, para que se pudiera darle mayor institucionalidad. Bien, 5 años, pueden ser reelectos, debiendo renovarse estos últimos, uno cada año, es decir, los miembros del Consejo. ¿No es cierto? Y bueno, y después para ser superintendente de irrigación o miembro del Consejo se requiere 5 años, ciudadanía en ejercicio, mayor de 30 años y tener 5 años de residencia en la provincia de Mendoza. Repito, reitero, esto lo elige, lo propone el Poder Ejecutivo y el Senado lo aprueba o no. Así se elige. Pero realmente esta cosa de que el mandato dura 5 años, es decir, que
continúa por más allá del periodo establecido por un gobernador, hace que eso, y es más, puede reelegirse, le da un poder muy grande porque es el que va a manejar toda la estructura de riego de la provincia de Mendoza. Muy importante. Las obras fundamentales que proyecte el Poder Ejecutivo, como diques, distribuidores, embalses, etcétera, canales, las grandes obras, no las pequeñas, las grandes obras necesitan también de una aprobación legislativa para llevarse a cabo. La ley de irrigación, al reglamentar el gobierno y la administración de los ríos, podrá también dar a cada uno de esos ríos una dirección autónoma, es decir, que va a establecer como responsables de cada uno de los cauces, es decir, de cada uno de los ríos, de las cuencas estas que tenemos nosotros, a distintos, que les va a dar un funcionamiento importante y con cierto nivel de autonomía. No es absolutamente autónomo. Esto en la práctica no es así. Bueno, anualmente sanciona su presupuesto de gastos y recursos. Después ustedes pueden ampliar todo lo que es irrigación. Para el video vamos a tratar de dejar acá. Bueno, ahora vamos a pasar a la Dirección General de Escuelas. Como yo les decía, en el esquema institucional habían dos organismos muy importantes. Uno que es irrigación, el otro es la Dirección General de Escuelas. Fíjense, la provincia de Mendoza no tiene ministerio, tiene Dirección General de Escuelas, pero con jerarquía constitucional. Para eliminarlo, para modificarlo, etcétera, hay que modificar la Constitución. Eso es un requisito, pero a su vez también le da un nivel de institucionalidad al organismo que hace que tenga permanencia, ¿no es cierto? Y le da solidez y le va a dar un peso político muy importante. Si nosotros consideramos el resto de los ministerios de la provincia de Mendoza, entran con el gobernador y salen. Sí, en eso es correcto. El director general de escuelas también lo nombra el Poder Ejecutivo, pero tiene un mecanismo diferente al del resto de los ministerios. Todos los ministerios, recordemos que los elige el gobernador y mientras dure su función o su buena gestión, los puede dejar. Si pueden durar 4 años, o pueden durar menos si no el gobernador no está de acuerdo, directamente él los nombra y los puede sacar de su cargo. En el caso del director general de escuela, como el caso de irrigación, son los dos organismos que tienen un método diferente. Tribunal de Cuentas también, tienen, pero este es como podríamos decir un área del Ejecutivo, porque está dentro de la órbita del Ejecutivo, que para elegir el director general de escuela es necesario que lo proponga el Poder Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado. Es decir, no es un ministro común, no es un ministro más, es un ministro que tiene que justamente lograr la aprobación del Senado. Bien, la educación. Fíjense el peso y la importancia que se le da a la educación en la Constitución provincial, que se establece una estructura de funcionamiento. Esa estructura plantea que algunos principios que también son básicos, ¿no es cierto?, de un sistema de educación común, que va a plantear la educación secundaria, normal, industrial. Universitaria nosotros no lo tenemos, eso es una competencia de la universidad que ha sido delegada en la nación. Las provincias tienen educación primaria, secundaria, ¿no es cierto? Nada más. Y terciaria, perdón, nosotros. Educación superior. ¿Qué dice el artículo 212? Y esto también adhiere a la Constitución Nacional. La educación debe sujetarse a las siguientes bases: laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué significa que la educación sea laica, gratuita y obligatoria? Primero, laica, que quiere decir que no, el Estado tiene que proveer una educación, un sistema educativo, más allá del, digamos, sin una orientación religiosa.
los colegios que hay en la provincia de Mendoza con orientación religiosa solamente es por una opción que agregan los colegios religiosos y que los ciudadanos pueden elegir y mandar sus hijos a esas escuelas, pero son de gestión privada, no son de gestión pública. El Estado tiene que generar instituciones educativas laicas, es decir, gratuitas, no puede cobrar el Estado, y obligatorias en base a las leyes de educación que van planteando progresivamente el nivel de obligatoriedad. La ley nacional ya está planteando desde jardín de 4 hasta el secundario. Eso la provincia lo toma también, ¿sí? La obligatoriedad. Bien. Gratuita, porque justamente lo que se trata es de educación pública y que sea accesible a todos los ciudadanos. Como les decía, una cosa, pero va a posibilitar estas leyes, este esquema, que haya una gestión de la educación de dos maneras. Es decir, la política educativa y la educación es pública, pero puede ser que se gestione de manera estatal o de manera privada. Por eso es que la educación estatal es gratuita, pero además tenemos educación privada, digamos, tenemos colegios privados primarios y colegios privados secundarios. Ahí pueden aplicar o, digamos, de modo opcional la religión. Pero en los colegios del Estado no puede haber, la educación es laica, tiene que ser que más allá de la religión, ¿no es cierto?, fuera la religión de la educación provincial. La Dirección General de Escuelas va a estar dirigida por un director general de la enseñanza, director general de escuelas se llama, elegido con el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, y también se va a crear, como parte de la estructura general de educación e instrucción pública, el Consejo General de Educación, que tiene muchísimo poder y que está formado por 4 miembros ad honorem, además del director general, nombrados con el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, y se renovarán por mitad cada 2 años, pudiendo ser reelectos. Estos son los que, ese Consejo de Educación, son los que van a marcar todo el apoyo, toda la política educativa, van a definir la política educativa provincial. De la Dirección General de Escuela y ese consejo, el director y el consejo para abajo, ya viene toda una estructura que sí es posible modificarse. Las direcciones de línea, de educación inicial, primaria, secundaria, superior, etc. Digo, hay distintas formas que sí pueden modificarse su estructura. A su vez, la Dirección General de Escuelas tiene, aparte de los niveles, las direcciones de línea, digamos, tienen en el caso, por ejemplo, lo que es educación primaria, inicial, tienen oficinas que son desconcentradas, no son descentralizadas, están desconcentradas en el territorio, que son las regionales, que son las inspecciones, que son los inspectores, y las regionales, que son oficinas de la Dirección General de Escuela en el territorio. Están en toda la provincia, pero ¿por qué decimos que son desconcentradas? Porque no tienen autonomía ni personería jurídica propia. Lo que tienen es, podríamos decir, es una bajada de una oficina de la Dirección General de Escuela al territorio, pero cumpliendo las órdenes y las normativas que establece la Dirección General de Escuela de la provincia de Mendoza. Bueno, algunas cuestiones, ¿no es cierto? Algunas cuestiones de que se va a establecer, ¿no es cierto?, esta educación. La renta escolar en ningún caso podrá ser distraída para otro objeto distinto del de su creación. Es decir, el dinero que se incluya en el presupuesto. Y se habla que debe ser, por lo menos, el 20% de las rentas provinciales, como mínimo, tienen que ir a la educación. Hay veces que se ha cumplido y otras veces que no se ha cumplido. La mayoría de las veces. La obligatoria es obligatoria la enseñanza en idioma e historia nacional y de las constituciones nacional y provincial en todo establecimiento de educación, sea de carácter fiscal o particular.
Ya las leyes que se han hecho a nivel nacional, digo, la Constitución, las leyes de educación nacional que son aplicables en la provincia de Mendoza, ya hablan también de la multiculturalidad, es decir, y también la posibilidad de que la educación sea impartida no solo en idioma castellano, el que nosotros hablamos, sino también el de los pueblos originarios, que haya una educación bilingüe con pueblos originarios. Eso la Constitución provincial no lo prevé. Bueno, después se forma un fondo permanente para las escuelas que tiene que ver para todo lo que es gastos de las escuelas, son mínimos, son bastante cuestionados, el tema de los recursos, el mantenimiento, y bueno, justamente había un proyecto de ley ahora que quería cambiar la forma de organización de la escuela, ¿no? Y está en debate. Bien. Habría mucho para hablar, amplíen ustedes por la Constitución. Y por último, vamos a ver, el Banco de la Provincia. Bueno, como yo decía, los bancos de la provincia. Se podían crear bancos de la provincia, un banco de la provincia de Mendoza. En Mendoza teníamos dos bancos estatales, uno el banco de la provincia de Mendoza y el otro banco de previsión social. Ambos bancos tenían, el de Mendoza tenía que ver con el financiamiento de sueldo, todo lo que es el pago de sueldos, salarios y también algunas líneas para producción. Y el Banco de Previsión Social tenía un sentido mucho más, podríamos decir, destinado, es como otro banco provincial destinado más a cuestiones de sociales, digamos, otro tipo de inversiones. Bueno, ambos bancos fueron vendidos y la década del 90, con el neoliberalismo de la época de Menem, bueno, se transfirieron los bancos, se vendieron, toda una historia que es bastante compleja, que les recomiendo también que vean esos videos de esa época, y se cerraron los dos bancos, quedó mucha gente en la calle. Estas fueron exigencias a nivel nacional de que eran inviables estos bancos y se cerraron, se les vendieron a un privado. Ese privado lo fundió y dejó a toda la gente en la calle. Entonces es una institución que ha quedado en la Constitución el enunciado, pero en la práctica, cuando se privatizaron esos bancos, lo fundieron. Y la provincia hoy no tiene una entidad financiera provincial, es decir, la entidad financiera, hasta el momento, la entidad financiera donde se deposita el dinero que se recauda, donde nosotros nos pagan los sueldos a los docentes, a los salud, etcétera, todo, el banco que maneja el dinero de la provincia de Mendoza es el Banco de la Nación Argentina, que es el único banco provincial que utiliza la provincia de Mendoza. No hay convenio, porque el convenio de exclusividad lo tiene con el Banco de la Nación Argentina. Eso es el manejo de los dineros, lo hacen a través del Banco de la Nación Argentina, que es un banco del gobierno federal. Ya vamos a ver que es un descentralizado, autárquico, que maneja el gobierno nacional, que está en la órbita del gobierno nacional. Así que bueno, la provincia de Mendoza no tiene banco, y justamente ese es uno de los problemas más importantes que se ha planteado. Hay algunos proyectos de crear un banco provincial, nunca se llega a un acuerdo por el tema del manejo que pueda realizarse de tipo discrecional de esos recursos, ¿no es cierto? Así que bueno, este es un tema pendiente del banco. Hay mucho para leer, pero bueno, hoy no ha quedado vigente. Bueno, hasta acá hemos llegado hasta acá hemos llegado con la unidad 3, algunos de los puntos más importantes que queríamos poner para ampliar el contenido. Nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos y todes.